María Andrea Nieto, en su magistral programa El Control, habla de que este sujeto, este gañán, este degenerado del Petro, es el peor ejecutor. Digamos que no solamente es el peor ejecutor, el peor administrador, el peor gerente, no es gerente de una mierda, el más mentiroso, el más impuntual, el más irresponsable, es un embaucador, es un culebrero. Es un tipo descortés, déspota. Miren cómo humilló a los generales allá quedando desentado. Y ellos se pararon a aplaudir al que tomó posesión. Es un tipo sin modales. Coalita la corrupción de su entorno. Todos los otros son ladrones y bandidos y oligarcas y mafiosos y nazis y fascistas. Y los de él todos son angelitos santurrones. Son una banda de delincuentes y de hijos de puta, para ser muy claro aquí. Pero María Andrea Nieto habla muy claro y con cifras de lo que ha sido los primeros 2 años del peor gobierno de la historia que hemos sufrido, padecido los colombianos. Este sujeto Petro y esa bandola que tiene ahí a su alrededor. Hoy le haremos el control a un pésimo ejecutor. Sí, Petro en 2 años de este tortuoso cambio ya demostró que nunca estuvo preparado para ser presidente de los colombianos y que es un pésimo gerente público. Pero no se me caiga Colombia. El gobierno anunció que el tren transoceánico, que iba a conectar desde el Océano Pacífico en Buenaventura con el Océano Atlántico en Barranquilla, no se va a hacer tal como lo anunció William Camargo, exministro de Transporte, antes de salir del ministerio la semana pasada. Recordemos cuando el senador Gustavo Petro juraba en medio de la campaña lo divino y lo humano. El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. ¿Qué pasó ahí, presidente? Un presidente bruto. Porque la promesa de lograr la paz con el ELN a los 3 meses de su posesión tampoco se logró. Un presidente bruto. El presidente de la República realizó hace pocas horas el nuevo cambio en su gabinete para completar 37 ministros y 54 viceministros que han pasado por su gobierno, demostrando que el presidente de Dirección Efectiva de Equipos de Alta Gerencia tampoco sabe nada. Así explicó el incomprendido líder intergaláctico este nuevo despiporre ministerial. ¿Por qué razón hay un cambio de gabinete drástico? Casi al llegar a la mitad del gobierno. En realidad porque estamos reparando errores. ¿Por qué será que comete tantos errores el presidente? Y recordé una película que vi hace poco. A Cabal no le gusta que yo use el tiempo viendo películas, pero las películas se enseñan. Son parte del arte y la cultura. Tal vez debería hacerle caso a la senadora Cabal y dejar de ver tanta televisión, ¿no? La buena noticia es que si bien no se va a lograr hacer el tren transoceánico de Buenaventura a Barranquilla, el tren transoceánico que va a atravesar toda la biodiversidad de la selva del Darién por el departamento del Chocó sigue vivo. Así lo anunció el presidente la semana pasada desde el departamento del Chocó, porque el presidente vive de anuncio en anuncio. Eso es lo que a mí me gustaría, gobernadora, que decidiéramos en este año. Porque si no se nos va el gobierno, ya no. Si es no, pues nos olvidamos del tema. Si es sí, entonces empezamos el proceso. Sé que hay varias ideas al respecto. Siempre se habló de otro canal interoceánico. Esa es la discusión que quiero que se provoca. No la vamos a adelantar aquí. A mí me parece mejor el tren. ¿Y qué? ¿Cuánto puede dar? Examinemos los números. ¿Y quién va a revisar los números, señor presidente? Si en este gobierno nadie sabe de matemáticas, ni siquiera el director de Planeación Nacional, Alexander López. Yo no soy economista ni aspiré a serlo, porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad. ¿Ve?
Malas matemáticas, como decía el senador Petro en campaña. 500.000 pesos para madres cabeza de hogar. Usted puso 34 billones, malas matemáticas. Luego sumo 10 billones más, le da 25 billones anuales para disminuir un déficit fiscal de 80. Si hay 50 billones en una reforma tributaria que implica quitar todas las exenciones. Ahí está. Y no cuantificaste bien, no sumaste bien. Hubo un error del gobierno en el intento de mostrar una reforma tributaria exitosa, es decir, que recaudaba más. Se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de renta y la retención en la fuente. Mortal. En realidad lo mortal es ser mal ejecutor. Un presidente bruto. La inflación en Colombia para el mes de junio subió al 7.18%. El dólar está carísimo producto de tanta inestabilidad económica y lleva varias semanas arriba de 4.000 pesos. El galón de la gasolina está en 16.000 pesos. El recaudo tributario ha sido uno de los más bajos en años. Tanto así que el Comité de Regla Fiscal recomendó recortar otros 11 billones de pesos al presupuesto y el desempleo en Colombia sigue en aumento. Y todo esto es producto del desgobierno del cambio por andar esparciendo el virus de la vida por las estrellas del universo. En realidad es que este gobierno se dedicó a hacer decrecer la economía porque ese era su propósito. ¿No me creen? Recordemos las palabras del senador Gustavo Petro en una entrevista en Canal Capital, que en su momento los inteligentísimos chequeadores de la realidad dijeron que no habíamos entendido lo que en efecto Petro dijo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Pues presidente, suerte con el tren transoceánico en la mitad de la selva del Darién para competirle al canal de Panamá. Ojalá esa vuelta sí le salga bien.